Bueno, hoy estamos rodeados de Galimbertis y por eso es que vamos a presentar al doctor Ricardo Galimberti, porque vamos a hablar de la sudoración excesiva. ¿Se llama hiperhidrosis? ¿Así es el nombre científico? Correcto, Dolores. Correcto. ¿Cómo te va, Ricardo? Sí. Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Difícil tarea. Yo no sé si esto efectivamente tiene o no tiene solución y me parece que es un tema central para la población en general, porque hay uno que de verdad pasa a ser esto un tema patológico. Total. Y veíamos inclusive a través del Facebook varias consultas de personas que le transpiran las manos tremendamente, que inclusive moja las cosas que toca, personas que salen del baño que a la media hora, yo decía, están literalmente empapados y las dificultades que les genera esto en su vida cotidiana. Correcto, Dolores. Acá el principal problema es la alteración de la seguridad en sí mismo. El individuo que transpira mucho, es decir, que enseguida cuando se conecta con una situación de estrés y empieza a transpirar las manos o la cara o las axilas, le genera mucha más inseguridad, pierde la autoestima y pierde la seguridad de lo que está haciendo. Imaginémonos que nosotros tenemos que firmar algo y tenemos que estar con un pañuelo para evitar que se corra la tinta o que se maneje el agua que esté cayendo. Yo he tenido pacientes que tenían que cambiarse permanentemente los zapatos porque de tanta sudoración que tenían en el trabajo le habían puesto un piso de plástico para que no estropeara la alfombra. Imagínate lo que significa para ese individuo que está trabajando esa relación con el resto de los que trabajan. Por consiguiente, la hiperhidrosis es verdaderamente un problema, no simplemente fisiológico, fisiopatológico, sino también es un problema para la vida de relación. Pero absolutamente. ¿Y esto tiene una causa orgánica o tiene que ver con algo psicológico? Es decir, por supuesto que la psiquis influye en todo lo que sea la transpiración porque es por el sistema nervioso autónomo, no es algo que nosotros lo podemos dominar. Nosotros podemos dominar nuestros músculos voluntariamente, sí, pero no podemos dominar voluntariamente nuestras glándulas para decir no transpiro más, es imposible evitarlo. Y los factores de estrés favorecen mucho más, pero ya hay una predisposición del individuo. No es que todos transpiramos exactamente igual. Ya hay una predisposición con glándulas con determinada sensibilidad aumentada, con un mayor tamaño y sobre todo en las zonas donde acostumbran estar, axilas, cara, palmas y plantas, que son los lugares donde más están. Por supuesto. ¿Y qué pasa con el olor? ¿La sudoración excesiva tiene una relación directa con el olor o por ahí hay personas que efectivamente no mojan la ropa porque no tienen una transpiración excesiva, pero que el olor es realmente muy pero muy fuerte y que no lo pueden controlar con el uso del desodorante habitualmente? Porque acá me parece que es importante hacer esta diferenciación, porque habrá alguno que piense, bueno, pero esto es un sucio que no se baña o no se pone desodorante. Y muchas veces es todo lo contrario, es una persona que hasta se llega a bañar 3 veces por día porque es consciente del olor que emana, usa desodorante y pese a eso no puede solucionar el problema. Correcto, la calidad de lo que la persona suda hace la posibilidad de proliferar gérmenes. Sí. No todos tienen lo mismo, por eso hay algunas personas que transpiran sin olor y otros que transpiran con mucho olor. Y no depende de la cantidad, sino depende de la condición cutánea de proliferar gérmenes. Perfecto. Estos gérmenes son los que dan enormemente, en términos científicos se llama bromidrosis, es decir, porque es un olor sumamente penetrante y picante, es decir, a la nariz de las personas. Y es peor todavía, peor todavía para la relación. Imagínense en eso, separa al individuo, ¿no? Entonces, para el tratamiento de este tipo de problemas, hay que primero descubrir qué tipo de piel tiene para poder solucionar. ¿Existe o no existe un tratamiento? No, hay tratamientos. Sí. Quizás no hay tratamientos por el momento definitivos. Los más importantes que se vienen haciendo hace bastante tiempo y que ahora se han, acrecentado, es el frenar la sudoración. ¿Cómo la frenamos? Históricamente con desodorantes que tienen cloruro de aluminio. Hay muchos de ellos de distintas marcas. Se le agregaban además, se llamaba desodorantes porque además se le agregaban sustancias agradables para combatir con perfume esta proliferación, e inclusive algunos con un poquito de antibiótico. Se utilizaba mucho la neomicina de uso tópico, que después empezó a rever porque algunos antibióticos pueden generar dermatitis de contacto. Perfecto. Eso por un lado. Entonces eso iba frenando el cloruro de aluminio. Últimamente
han aparecido, es decir, las sustancias como la toxina botulínica, que permite aplicarlas por debajo de la piel para que vaya directamente a donde está la glándula sudorípara, que entonces por acción muscular que inerva esa glándula sudorípara deja de transpirar por un tiempo. O sea, el mismo tratamiento que se utiliza a nivel facial para evitar las arrugas, una persona la puede colocar en las axilas, en las plantas de los pies o en las plantas de las manos, y que tiene la duración que tiene la toxina botulímica, 3, 4, 5 meses. Tiene una duración variable. Nosotros podríamos decir que el mejor efecto se logra en axilas, después el intermedio en las palmas y da menor resultado en las plantas. Es decir, esa es la experiencia. ¿Por qué? Porque la piel es distinta. La piel es diferente, no es lo mismo la axila, que no tiene mucha queratina, y la queratina es lo que absorbe el agua. En cambio, las palmas y las plantas cuesta un poquitito más, ¿no? Es decir, pero va a depender de la cantidad que se ponga, pero no es eterno. No es eterno, es transitorio. Transitorio es decir que en unas axilas puede estar de 8 meses a 1 año sin tener una sudoración, es decir, que le moleste. O sea, lo que no significa que no tenga una sudoración. La puede tener, poquita, pero de manera controlada. Muy controlada y prácticamente, es decir, no sé, se hace imperceptible. Perfecto. Y esto también está relacionado con el olor, digamos, el hecho de que no genere transpiración. Al no tener la sustancia acuosa con esas características de sales que permiten el desarrollo bacteriano, también entonces le desaparece. ¿Hay una contraindicación para aquellas personas? Porque digo, esto como bien decías vos, Ricardo, genera desesperación y muchísima angustia en las personas que lo padecen, porque los afecta de manera permanente. Total. ¿Esto puede generarles efectos secundarios, el hecho de la colocación de la toxina botulímica en los distintos lugares? No, esos son procedimientos que ya son de muchos años comprobados. Sí. Es decir, lo importante es aplicar una toxina botulínica original, la que se haga en Estados Unidos o la que se haga en Inglaterra o la que se haga en Alemania. ¿Qué significa original? Nunca escuché ese término. Y porque, por ejemplo, tenemos toxina botulínica china. Acá en la Argentina por ahora no entra, pero la efectividad no es la misma. Es decir, la copia de productos, es decir, que se hacen en todo el mundo. Como siempre pasa en este tipo de cosas y en la vida viene la truchada y el... Exactamente, la original. Esto es lo mismo que los fillers, los rellenos. Es decir, nosotros a veces tenemos problemas con los rellenos, pero no son los originales. Ricardo, ¿puede un adolescente, que en general es un momento de la vida crucial en cuanto a la transpiración y a todo lo que esto genera, también tratarse en este sentido? ¿O habría que esperar a la edad adulta o al desarrollo pleno para tomar estas medidas? No, generalmente después de la pubertad los chicos ya se pueden tratar perfectamente bien porque es el momento donde más expresan esta sudoración. Así que lo pueden hacer en cualquier momento dado de la vida, de acuerdo a cuanto más le moleste para su vida de relación o inclusive para a veces la ropa. Es decir, hay gente que no puede estar porque la ropa se le estropea o se le mancha, es decir, usan camisas blancas porque pasa mucho más desapercibido la sudoración axilar. Pero imagínense una camisa azul en uno de estos chicos, en el trabajo todos lo señalan. Por supuesto. Pobre. Bueno, ¿tenemos preguntas, Sergio? Escuchamos. Sí, tenemos la pregunta de Claudia Beatriz de Rosario, que nos dice que le transpiran las axilas, pero le hace picar muchísimo, que ya fue a muchos dermatólogos, que ya no sabe qué hacer, hizo varios tratamientos y quiere una respuesta ya. Desesperada. A ver, Ricardo, si podemos darle. Cuando la sudoración es permanente, entonces ahí es cuando más hay que hacer tratamiento. ¿Qué tratamientos se hacen en estos casos? Hay tratamientos como el que estuvimos hablando y hay algunos tratamientos que son un poquito más extremos. Es decir, por un lado tenemos los tratamientos nuevos que están en investigación, pero que se hacen, nosotros estamos haciendo en el Hospital Italiano de Buenos Aires con láser. Es un láser que provoca la destrucción de la glándula sudorípara de tal manera que la achica de tamaño y entonces no se hace la transpiración. Es un láser que recién acaba de salir porque tiene una determinada longitud de onda para no dañar ni estropear la piel. Otras cosas, claro. Es otra cosa, claro. ¿No? Entonces no es que se pueda hacer en todo. Yo diría que se podía esperar un poquitito más. Por ahora el único tratamiento entonces posible es lo de la toxina botulímica. O la cirugía. ¿Y la cirugía qué significa? La cirugía, es decir, hay cirujanos de tórax, por ejemplo, que van haciendo la sección de los parasimpáticos, que es una cirugía importante desde el punto... No es que sea difícil la cirugía, pero hay que cortar determinados nervios que son los que provocan la estimulación sobre las glándulas sudoríparas. Se hace en el resto del mundo, acá también se hace, son para casos extremos como este que comenta que transpira
permanentemente, Claro. mañana, tarde y noche, entonces en esos hay que consultar. Nosotros los dermatólogos no lo hacemos. Por supuesto. Pero los especialistas de tórax, hay algunos cirujanos plásticos que hacían antes la cirugía de las axilas. Sí. Ahora hay una variante también, ahora que se puede hacer con láser. Hay un láser se llama de lipo, entonces que uno le coloca la canulita y la va pasando por la axila, en vez de destruir el tejido, es decir, adiposo, que es un láser de iodo, estos son láser de neodymium que destruyen la glándula sudorípara. Eso es otra novedad que también se hace acá. Bueno, entonces la buena noticia es que existen tratamientos posibles. Lo importante es consultar con el especialista idóneo que te pueda ayudar y que te pueda asesorar en este sentido. Por ejemplo, también uno se puede pensar en si efectivamente esta toxina botulímica o este tratamiento lo cubren las obras sociales o se puede dar en un hospital público, porque si no sería un tratamiento para algunos muy pocos. Creo que cuando uno hace las notas pertinentes al sistema de seguridad social, esto no forma parte de la belleza. No es lo mismo aplicar. Esto es salud. Claro, si nosotros tuvimos que aplicar la toxina botulínica para evitar las arrugas, estoy seguro que no lo van a cubrir. Por supuesto. Pero creo que con esto, con presentaciones apropiadas de lo que está con un diagnóstico padeciendo el paciente, creo que lo pueden cubrir. No digamos que ahora mañana vayamos todos a ver si lo cubre la obra social, pero hay formas de hacerlo. Por supuesto. Gracias, Ricardo, por haber venido. Un placer. Bueno, después de la pausa estaremos con Valeria Schwalb hablando de la resiliencia. No te vayas. Acompaño